verles nuevamente. Les animo a que se sientan animados, que podamos estar, hermanos, atentos y también listos para las actividades que tendremos en este tiempo de diciembre. Bien, vaya conmigo a Efesios. Estamos comenzando nuestro primer tiempo de enseñanza. Y este primer tiempo de enseñanza es el estudio de la carta a los Efesios, en el cual hemos estado hablando del los versículos iniciales, del versículo 3 al 14, de esa frase más extensa de toda la Biblia, que es una sola alabanza unida en 3 estrofas, desde el verso 3 al verso 14. Sería bueno aprenderlo de memoria como un solo verso, todos estos versículos que alaban a Dios, que le dice Pablo a Dios lo bendito que Él es, que debe ser alabada la gloria de su gracia. Y hemos hablado, hermanos, que Dios es bendito por lo que Él ha hecho, ¿verdad? A su iglesia en el pasado, por lo que Él hace a su iglesia en el presente y por lo que Él hará a la iglesia en el futuro para nosotros. Como ya lo hemos mencionado entonces, es una frase de alabanza. Es una bendición a Dios por parte de su pueblo, por lo que Dios es, por lo que Dios hace y hará para bendecir a los creyentes, que es su iglesia. Dios es bendito por lo que ha hecho a su iglesia. ¿Qué ha hecho a su iglesia? Que hemos estudiado de manera breve, lo menciono. Habiéndonos elegido y habiendo predestinado en la eternidad pasada a los suyos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados sus hijos en Cristo. Dios es bendito por lo que hace en el presente en su iglesia. ¿Cuál es el presente para nosotros? La redención. El momento en que Él nos perdona, en que Él nos otorga limpieza de pecados, en que Él nos da sabiduría y discernimiento, en que Él nos adopta como sus hijos, a todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero al final de esta alabanza, que es la parte final que vamos a comenzar a estudiar hoy, Pablo explica ahora la herencia que fue garantizada por Dios a sus elegidos, a su iglesia. Una herencia prometida, la cual Dios se compromete con toda certeza a cumplir, como si Dios, aquel que no miente, dice la Escritura, tuviera que comprometer su palabra. Si todo lo que Él dice lo hace sin falta, a pesar de ello, da garantías, nos enseña garantías de la certeza de que la promesa futura será una realidad en todos sus hijos adoptados. Y esta promesa se llevará a cabo por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es esa garantía o anticipo del cumplimiento de esas promesas futuras. Aunque hoy no llegaremos a ese punto, podemos comenzar de esta manera. Dios promete una herencia, pero para hacernos seguro, esperanza segura, firme en nuestras vidas, para que sepamos que realmente lo cumplirá, Él nos da un abono, por decirlo de alguna forma, nos da un adelanto, y ese adelanto es el Espíritu Santo en nosotros, en el creyente. De ahí, hermanos, que lo veremos en la segunda sesión de este tema, de ahí que cada uno debemos analizar nuestras vidas y poder darnos cuenta si realmente el testimonio del Espíritu Santo está en nosotros. Porque, piense conmigo, si Él quiere que estemos certeros de que la herencia es nuestra, y esa certeza se basa en darnos el Espíritu Santo dentro de nosotros, sería ilógico que la morada del Espíritu en nosotros fuera algo que no se pudiese comprobar o descubrir, ¿no crees? Si yo no puedo tener seguridad de que el Espíritu mora en mí, pues entonces tampoco tengo seguridad de la herencia que me ha sido dada. De hecho, es lo que el Señor quiere enseñar. No, mira, tú sabes que tienes la herencia por el Espíritu que mora en ti. Y el creyente puede decir, sí, mora en mí el Espíritu. Pero si no lo puedes decir, necesitas entonces darte cuenta qué está pasando en tu corazón. No es una cuestión teórica. Es el anticipo, la garantía que Dios ha dado de que las promesas futuras las recibiremos de manera certera. Bien, ve conmigo a Efesios capítulo 1, por favor, que son los textos que vamos a analizar.
del versículo 11 al verso 14. Vamos a hacer una lectura alternada, por favor, hermanos. Algo que me he dado cuenta esta semana, hermanos, vino el pastor Nahum y decía que es que el pastor habla suave, habla bonito, yo sí hablo fuerte. Y le decía a mi hija, ¿verdad? Y yo pienso que hablo bien fuerte y que me escucho en todos lados. Luego llego a Álamo y el hermano Eliezer también, los hermanos después de predicar, hermano, usted habla muy bonito, muy tranquilo. Y yo, bueno, pues ¿a quién estoy oyendo yo? Pero bueno, así es como uno se las crea uno mismo, ¿verdad? Uno piensa que tiene voz de trueno y no es así. Pero gracias a Dios por los micrófonos. Ahora, vamos ahí por favor a Efesios capítulo 1. Noten lo que dice verso 11 al verso 14. ¿Listos? Comienzo. Lo futuro, nota. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, verso 13, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nos habla entonces de la herencia. Dios es bendito por el futuro garantizado a su iglesia. ¿Cuál es el futuro garantizado a los que han creído? Es lo que habla el apóstol Pablo en estos versículos. Ahora, ¿cuál es la base de esta herencia? Vamos a iniciar con esto. ¿En qué se basa? ¿Cuál es la base para poder creer que hemos adquirido esta herencia? Dice el versículo 11, primera parte. También en Él. Nota la frase. También en Él. ¿Cómo lo tienes en la versión Reina Valera, versículo 11, por favor? Ok, perfecto. Según él. Muy bien, ahora, el en Él está al final del verso 10, si no me equivoco. ¿La Reina Valera? ¿Sí? Empieza el 11. Es que no oí esa frase entonces. En Él a sí mismo. Muy bien. Ya por eso quiero que unifiquemos aquí este asunto. Pero vean el punto aquí, lo que dice las versiones. En Él. ¿De quién viene hablando? Viene hablando de Cristo, del Hijo amado. Leo aquí, también en Él hemos obtenido herencia. La base de la herencia, hermanos, es en virtud de estar en Él, dice el texto. Es en virtud de estar unido a Cristo. Segunda a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, habla de una unidad, de una, vamos a decir así, que en el mismo espacio y tiempo dos personas habitan el mismo lugar, en Él. Y se está refiriendo a estar en Cristo. Esa es la base de que recibimos la herencia. Somos ahora herederos, para decirlo de otra manera, o tenemos herencia. Todas sus bendiciones espirituales, no solamente las bondades generales que Él da a todos, sino esas bendiciones espirituales que nos fueron dadas, dicen los versos anteriores, en las regiones celestiales, en Cristo, son recibidas porque estamos en Él. Es decir, son solo concedidas a quienes le pertenecen y están en Cristo. Hermanos, quien no está en Cristo, el razonamiento lógico es, quien no está en Cristo no puede ostentar estas bendiciones. Esto no es para toda la humanidad. Esto no es para decir que en Él ahora somos bendecidos. Estas bendiciones, como lo dijimos desde las primeras sesiones en este tema, son exclusivamente para los elegidos, dice el texto, para los creyentes, para no meternos en problemas mentales, para la iglesia, para los que están en Cristo. El énfasis de Pablo
en este primer capítulo ha sido el vínculo del creyente en el Señor. Nota por favor verso 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos, le habla a la iglesia, a los creyentes que están en Éfeso y que son fieles en Cristo. No dice que son fieles a Cristo. Habla de un vínculo. Fieles porque están en Cristo. Nota lo que dice el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, a causa del vínculo que tenemos con Él. Ahora, aquí pensando en esto, hermanos, para nosotros, bueno, es que yo estoy en Cristo hasta que vengo a la fe, hasta que confío en el Evangelio, hasta que lo entiendo y lo creo. En ese momento yo ya estoy entonces en Cristo. Para nosotros así funciona el tiempo, pero para Dios no. Para Dios, desde la eternidad, como Él es eterno, no hay pasado, presente y futuro, y Él solamente nos ve como los que ya estamos en Cristo, ya vinculados con Él. Por eso dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Nota por favor el versículo 4 también. Porque Dios, nota, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Versículos 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Esa gracia nos la ha otorgado en Cristo, en el amado. Y luego dice el versículo 7. En Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, versículo 10. Lean ustedes por favor el verso 10 fuerte. ¿Qué dice? Pasada, la unidad perfecta que vendrá en un funcionamiento perfecto en Cristo. Todas las cosas en Cristo, unidas a Él y funcionando perfectamente. Entonces, el énfasis en estos versos es el vínculo del creyente en el Señor Jesucristo. Una unidad. Cada creyente, esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Cada creyente fue unido a Cristo en una forma que, seamos honestos, solamente puede ser entendida plenamente por Dios. ¿Cómo es que esto funcionó? Diseñada por el mismo Dios. El texto que vamos a leer enseguida en Romanos 6 nos enseña que Dios de una forma nos unió en la muerte de Cristo, a los que creeríamos en Él. Ya nos unió el momento de morir, nos unió con Él en su sepultura y nos une con Él en su resurrección. Tú y yo podríamos decir, yo no estuve allí. Bueno, Dios dice que sí. Nota por favor Romanos capítulo 6. Ve conmigo a ese texto. Este pasaje explica nuestra unión con Cristo, así como explica también al mismo tiempo lo que representa el bautismo cuando lo hago físicamente. Ahora, nota lo que dice 6:3. Le dice Pablo a los creyentes en Roma: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, nota, hemos sido sepultados con Él. No solo fuimos unidos a Él en su muerte, sino que fuimos unidos a Él en su sepultura por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Sigo leyendo, ahorita explicamos hasta el 6:5. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos, ya no sirvamos más al pecado. Nota, hermanos, en un acto soberano y poderoso de Dios, los creyentes, tú que eres ahora creyente, fuiste crucificado en la misma cruz de Cristo. Tu viejo hombre fue clavado allí. Fuiste sepultado con Él. Fuiste resucitado a nueva vida. Hermanos, por eso las nuevas criaturas, hermanos, no pueden fallar. A ver, déjame explicar. No quiero decir que yo, que soy creyente, no falle en mi andar, sino que el acto de Dios, al producir una nueva criatura, no puede fallar. Él lleva a cabo este milagro, lo lleva a cabo en cada creyente. De tal manera que cuando yo fui crucificado en Cristo, en su misma cruz, ya no sirvo más al pecado. Y hay una realidad. Mencionábamos ayer con los hermanos del discipulado. Hay una nueva motivación en esa persona. Hay nuevos anhelos y deseos. Imperfecto, y tiene que crecer en el entendimiento de la palabra. Hay cosas que pensamos que son correctas y después al verlas nos damos cuenta de que no. Pero hay una nueva criatura, hay una nueva creación de Dios. Hay una nueva motivación. Ahora podemos servir al Señor. Ahora aborrezco el pecado que yo cometí. ¿Por qué? Porque fui unido de una manera preciosa con Cristo en el momento en que Él fue crucificado por mis pecados. Cada creyente fue unido a Cristo. En Gálatas se habla de que esa unión con Cristo es tan íntima y real que ante el Padre ahora somos vistos como Cristo mismo. Nota por favor Gálatas capítulo 3, versículo 25. Gálatas 3, 25. Podríamos hablar de la experiencia, ¿no? Pero esa más que nada no sería nuestra base. Porque muchas veces, como dice la parábola del sembrador, hay personas que con gozo reciben al principio el Evangelio, que parecen estar muy motivadas por el Señor. Pero dice esa parábola que al pasar el tiempo, ese gozo, esa emoción se acaba y entonces abandonan al Señor y ya no quieren seguir adelante. Y el Señor dice, mira, si permaneces en mi palabra es porque verdaderamente eres mi discípulo. Entonces, la experiencia en sí, la emoción de ese momento, no debe ser una base como tal. Pero lo que sí quiero decir, hermanos, es que al cambiar las motivaciones internas, es un cambio de esencia, es un cambio de savia. Y ese cambio de savia hace que esa persona permanezca. Obra de Dios mismo en cada uno de los creyentes. Nota por favor cómo dice Gálatas 3, 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía o el ayo. ¿A qué se refería? La ley es nuestro guía. La ley nos dice que necesitamos un Salvador. La ley nos dice que somos pecadores. La ley nos dice que hemos quebrantado toda la ley de Dios y que necesitamos ayuda. Eso es lo que la ley hace. La ley nos revela nuestra pecaminosidad. Entonces dice nuevamente, versículo 25, pero ahora que ha venido la fe, es decir, ahora ya tenemos en quién creer, el Evangelio de Cristo, ya no estamos bajo el guía de la ley. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. La misma frase que usa el apóstol en Romanos 6, hemos sido bautizados en su muerte, en su sepultura, su resurrección. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo han sido revestidos. Es tan real y íntima esa unión con Cristo, que ante el Padre somos vistos como Cristo y somos también herederos con Cristo. Mira, esto es lo hermoso. Dios conoce mis pecados, pero Él ya no los toma en cuenta, sino que ahora lo que ve en mí es la justicia de su Hijo. He sido unido a Cristo.
¿Qué significa cristianos, hermanos? No, por ahí va. No. Bueno, era una burla al principio, pero se tomó como un nombre, una bandera de parte de la iglesia, y lo vemos en el libro de Hechos. Cristiano significa pequeños cristos. Y era una burla porque decían, este se parece a Cristo, a ese loco que mataron. Pero eso fue un halago. Era evidente una diferencia. Pequeños cristos. Tú eres un pequeño Cristo. Si tú, entiéndeme, si tú has creído el Evangelio, si tú es tu Salvador, ahora eres un pequeño Cristo, ahora Él está unido a ti y debes reflejarlo a Él. Qué unión tan impresionante, pero también tan incomprensible en un sentido, pero en virtud de estar unido a Cristo, porque estamos en Él, es que heredaremos todas las cosas. Regresa conmigo a Efesios capítulo 1, por favor. La base de la herencia, hermanos, es que estamos en Cristo. Dice, verso 11, también en Él hemos obtenido herencia. Esta frase, hemos obtenido herencia, habla de la herencia prometida por Dios. Como algo ya realizado, dice que la hemos obtenido en el pasado o como algo realizado en el pasado. Ya que es algo tan seguro que es inconcebible que no pueda suceder. La herencia de la que vamos a hablar es un hecho en nuestras vidas, aunque todavía no la hemos alcanzado, no la hemos recibido porque está en nuestro futuro. El Señor habla en pasado porque de esa manera se hablaba cuando tú querías decir algo que era seguro y que no había manera de que fuera quebrantado. Ya la has obtenido. La lucha del creyente, hermanos, en su vida diaria no es para alcanzar la herencia. La herencia ya la tienes. La lucha de la vida diaria contra nuestro pecado, y hablaremos de ello en el tiempo de la predicación, no es para lograr la herencia. La herencia te ha sido dada porque estás en Cristo. La lucha de nuestra vida diaria en esta tierra es para reflejar a Cristo para su gloria. Es un acto de sometimiento y agradecimiento a Él. No me estoy ganando la gloria. Espero que eso quede claro en tu corazón. Porque si hay un ápice, un pequeño gramo en tu mente de que tu esfuerzo es porque quieres ganar la herencia, estás haciendo la obra de Cristo y tu unión con Él, si es que está, la estás menospreciando y te estás ganando tú tu salvación. Creo, hermanos, que muchas personas nos involucramos en actividades por este falso concepto. Pensamos que estamos logrando ser más agradables a Dios en un sentido, más aceptos, quiero decir, delante de Dios en un sentido, o que la herencia la voy a poder alcanzar cuando ya te ha sido dada. Y ese activismo religioso en las iglesias puede ser la motivación equivocada de este pensamiento. No un amor genuino por el que ya te amó y te salvó. No un amor agradecido para vivir para Él, sino porque me quiero ganar algo. Qué egoísta y qué equivocado estás. ¿Por qué haces las cosas? Ya tienes todo en la bolsa. Porque estás en Cristo si tú has creído el Evangelio. Lo tenemos en la bolsa simplemente por la maravillosa gracia de Dios. Nota un poquito un verso arriba que ya leímos. Bendito, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Comentaba ayer a los hermanos también en discipulado, y Jorge particularmente, que entender este versículo no nos debe hacer inútiles. A decir, ya tengo todo y echarme en la hamaca espiritual de la vida cristiana. No.
Entender este verso es entender que la mano de Dios está abierta al creyente con un cúmulo de bendiciones otorgadas. Pero dentro de estas bendiciones otorgadas, el Señor me dice, no te embriagues con vino, en lo cual se pierde toda moral. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Pone mi responsabilidad a decir, tú tienes que permitir y buscar diligentemente que el Espíritu te conduzca. Debemos ser honestos. El Señor nos reprende a los creyentes cuando nosotros no somos lo que debemos ser al tiempo que deberíamos serlo. ¿Por qué? ¿Por qué me hace responsable de eso? ¿Y por qué me tiene que disciplinar al respecto y motivarme por medio de su disciplina amorosa? Porque la mano del Señor está abierta y yo no estoy yendo y disfrutando de esas innumerables bendiciones. Como decía John MacArthur, por eso hay creyentes amargados, vacíos, nerviosos, porque piensan o olvidan más bien que toda bendición en Cristo le ha sido otorgada. Ya tenemos esas bendiciones. Hemos sido bendecidos en Cristo. Y todo, como decía, es por gracia. Segunda a los Corintios 1:20. Nota por favor ese texto. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Estamos hablando de nuestra herencia. ¿Qué tan segura es? Mira lo que dice el 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios. Me gusta esta traducción. Pues tantas como sean las promesas de Dios. Algunas las desconocemos realmente por falta de estudio. Pero tantas como sean las promesas de Dios, en Él, en Cristo, todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Todas las cosas tienen un cumplimiento real. Él no se va a quedar con absolutamente nada. Todas las cosas son en Él un sí, si Él lo ha prometido. Y entonces nosotros podemos decir el amén. ¿Qué significa el amén? Así sea, así es y así será. Es una convicción de que lo que Dios dice es verdad. Todas las promesas son en Él sí, y de ahí surge nuestro amén. Heredaremos toda bendición que pertenece y que ha obtenido Cristo. Las bendiciones de Cristo, la herencia de Cristo misma nos es otorgada. Ve Romanos capítulo 8, versículo 17, a los que están en Cristo. 8:17. Después de hablar acerca del testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón que nos hace entender que somos hijos de Dios, dice el verso 17, entonces, cuando el Espíritu te hace entender que eres hijo de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Heredamos las mismas cosas. ¡Qué maravilloso! Coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Nota el vínculo. Lo que dice el apóstol Pablo como una condición es, si es que padeces con Cristo, esa condicionante, hermanos, ya está resuelta. Porque ya fui unido con Cristo, ya padecí con Él en la cruz. Y el resto de mi vida será un andar con Cristo. Será un reflejo de la vida de Cristo en mí. Por eso el apóstol Pedro dice, mira, tú fuiste elegido no solamente para recibir las bendiciones y la herencia eterna, sino que también fuiste llamado para que sufras sus padecimientos. ¿Sabes? Los padecimientos en la vida cristiana son inevitables y de hecho son una muestra de que soy su hijo. Una persona que vive la vida en el mundo bomba y se ve feliz y se sigue viendo feliz y se muere feliz, es una muestra, en otras palabras, de que no estaba vinculado con Cristo. Hermanos, la vida cristiana implica las bendiciones, pero en esa unión el padecer con Cristo. Y por eso pone énfasis el apóstol Pablo en este texto al decir, si es que padeces juntamente con Él, porque estás vinculado con Él.
Ahora, nota lo que dice el 8:30 también, por favor. A los que predestinó. Esta es la forma en que Dios ve la salvación. A los que predestinó, a esos también llamó a través del Evangelio. A los que llamó, a esos también justificó porque atendieron ese llamado del Evangelio. A los que justificó, a estos también glorificó. Pasado, ya está hecho. Para Dios ya está hecho. Y luego dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, en la mente de Dios, Él tenía que enviar a su Hijo, porque Él quería salvar a los pecadores que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo. De hecho, la idea bíblica, teológica, es que en el momento en que se determinó la salvación de los pecadores, se determinó al Salvador, que es Cristo. Y se determinó quiénes eran los que serían salvos. Todo eso en la mente de Dios. No te confundas, Él sabe cómo funciona. Pero hay una elección. Ahora, dice entonces, Él entregó a su Hijo. No negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mira el final del verso 32. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Todas las promesas. Si ya dio a su más amado Hijo, ¿por qué negaría alguna de las bendiciones o promesas de la herencia que Él ha dicho? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas que le pertenecen a Cristo? Hermanos, estamos viviendo la gloria y a veces ni cuenta nos damos. Estamos viviendo la gloria ya en esta tierra. Y sí, cuando una persona dice yo estoy viviendo un infierno en esta tierra, es verdad. Los que no están en Cristo están viviendo un adelanto del infierno en la eternidad. Algunos de ellos. Estamos viviendo la gloria, hermanos. No nos va a rehusar dar lo prometido. Dice John MacArthur, todas nuestras necesidades son satisfechas por la provisión que Dios hace en su gracia conforme a sus promesas. Tenemos promesas ciertas de paz, amor, gracia, sabiduría, vida eterna, gozo, victoria, fortaleza, guía, poder, misericordia, perdón, justicia, verdad, comunión con Dios, discernimiento espiritual, el cielo, riquezas eternas, glorias. Esas y todas las demás buenas dádivas que proceden de Dios. Todo nos ha sido dado. Yo creo, hermanos, que cuando estemos en la eternidad, cuando crucemos el umbral, ¿verdad? Cuando vayamos a la luz y que suceda en nuestras vidas, hermanos, voltearemos y veremos nuestra vida y de verdad creo que no sé si va a haber chance de hacer eso por la gloria que veremos, pero creo que nos dolerá la vida que vivimos en la tierra como cristianos. Nos vamos a dar cuenta, como dije en una predicación anterior, en la gloria nos vamos a dar cuenta de lo pecaminoso que fue nuestro pecado. Lo entenderemos en ese momento de manera absoluta, pero también entenderemos de lo mediocre que fue muchas veces nuestra vida cristiana. Y hubiéramos deseado y desearíamos quizá en ese momento, no creo que desearíamos regresar, pero vendrá quizá un momento de decir lo hubiera hecho diferente. Pero ahora el Señor nos habla en su palabra, no es necesario cruzar el umbral. No es necesario que Cristo regrese para darnos cuenta de eso. Nos está diciendo que estamos viviendo la gloria de sus promesas. Necesitamos vivir, hermanos, para reflejar a Cristo. 5 minutos. Ahora, escuche. Esta herencia eterna, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve esta herencia eterna? Desde el cielo. Ve conmigo, por favor, Efesios capítulo 1. Estamos hablando de la base de la herencia, que es en Cristo. Y dentro de este mismo punto, ¿cómo se ve esto desde el cielo? Es decir, ¿cómo Dios lo ve? Este otorgamiento de la herencia. ¿Listos? Fíjense lo que está, por favor, en el versículo 11 otra vez. También en Él, en Cristo, hemos obtenido ya herencia. ¿Ok?
Ahora, fíjate. Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Siempre va a haber tensión en el aspecto de entender la soberanía de Dios y sus determinaciones eternas y nuestra responsabilidad. Siempre, porque nuestra mente es limitada y finita. Nos vamos naturalmente a un lado o al otro, polarizamos las cosas. Bueno, es Dios el que me escogió, entonces yo no hice nada. Bueno, dice otro texto que tú debiste haber buscado a Dios y creído en Él. Dice el Señor, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y en los que vengan a mí, lo que implica es, y los que vengan a mí, yo los haré descansar. Entonces, en esas paradojas de la Escritura, antinomias de la Escritura, que son dos verdades que ya explicamos en algún momento, dos verdades que son verdades y que debemos creerlas ambas, hay una tensión en nosotros para poderlas comprender. Pero quiero que lo veas, cómo se ve desde el cielo esta herencia. Se ve de la siguiente manera. Heredamos esta herencia solo porque Dios quiso hacerlo, cumplirlo en el creyente. Porque Él quiso. Fue una determinación tomada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Él ordenó en aquel tiempo que todos los elegidos, sin importar su condición, fueran transformados santos y sin mancha delante de Él, como lo es su propio Hijo. Nota cómo lo dice en el versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Misma palabra, predestinado. Y habla de que esta herencia fue porque Dios lo predestinó. Dios dijo en el cielo, yo quiero que mis elegidos reciban esta herencia. Todas las promesas y bendiciones, hermanos, cada creyente es lo que es porque Dios lo quiso en la eternidad pasada. Así es como se ve desde el cielo este primer aspecto. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. Es un plan eterno y perfecto diseñado por Dios, conforme a su propio placer y deseo. Un plan que no solo es diseñado el plan perfecto, sino que también es ejecutado de principio a fin por su poder. Mira este texto, seguimos leyendo. También en él, verso 11, hemos obtenido herencia, nota, la determinación del Señor en la eternidad, habiendo sido predestinados, ordenó de antemano que nosotros adquiriéramos eso, según el propósito, la voluntad, el plan, el diseño, la mente de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Él no le preguntó a nadie. Mira, hay una frase que voy a ayudar a que podamos erradicar. La frase del caballerismo de Dios. Eso es polarizar, irnos a cómo lo vemos nosotros y menospreciar lo que la Escritura dice. Esa frase de la caballerosidad de Dios, que he oído muchas veces en nuestras iglesias a veces, es que Dios no forza a nadie, es un caballero y Él dice y los demás tienen que responder. Él no va a hacer nada para que ellos, si no quieren, no vengan. Pero este texto dice que todo se ejecuta según lo que Él decidió, no preguntándote a ti, sino según su propósito y voluntad. Entonces creo que hablar de la caballerosidad de Dios es un error. Porque al final tú viniste porque Él en la eternidad ordenó que vinieras. ¿Lo ves? Ordenó que creyeras. Ordenó que le buscaras. Y ordenó que a pesar de ser quien eres y los pecados que hayas cometido, fueras hechos unido con su Hijo Jesucristo y perfeccionado con Él.
cuánta gracia. Pero esto implica que Él lo ejecutó. De hecho, Él lo planea, no le pregunta a nadie, y dice el versículo 11 también, habiendo sido predestinados, según, bueno, tengo que leerlo otra vez, por favor, no se desesperen, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel. Hay un propósito, hay una mente, hay un plan, pero nota lo que sigue diciendo. Propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. No solo tiene un plan, sino que lo obra, lo ejecuta. Esta frase, que obra todas las cosas que acontecen según el propósito de su voluntad, la palabra obra viene de la palabra energeo del griego. ¿Qué te suena? La energía, el poder que se tiene que colocar en algo para que funcione. Bien, cuando Dios crea su plan eterno, también le otorga su energía. ¿Para qué? Para que se ejecute. Si no, no se ejecutaría. Todo lo que Dios se ha propuesto, en pocas palabras, lo cumplirá. Todo lo que Dios ha decretado, determinado, lo ejecutará. Porque es un plan en el cual ha provisto su propia energía poderosa para ejecutarlo. Así es como se ve desde el cielo toda la obra, todo el plan perfecto del Señor. Se llevará a cabo porque Él lo ha determinado y lo ha capacitado con su poder. De tal forma que no hay manera de que pueda fallar. Filipenses 1:6, por favor. Estoy convencido, dice el apóstol Pablo. Ahora, si estaba convencido es porque lo ha entendido, ya ha llegado al punto de entenderlo y aceptarlo. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, la herencia todavía no la tenemos. Él la ha prometido y lo que Él dice se cumplirá. Pero lo que dice el apóstol Pablo y que nosotros debemos aceptar es que creemos entonces que Él, el que lo determinó, lo va a ejecutar como Él lo ha dicho. Pero Él, no tú. Él. Vuelvo al punto. No estoy polarizando. Estamos viendo la perspectiva desde el cielo. Así es como Dios lo ve y Él lo entiende. Lo va a llevar a cabo, lo ejecutará. Yo sé que cumplirá su obra buena en ti al final. Seremos hechos a la imagen de Cristo. Y el final de esa labor, completa, absoluta, será el momento en que recibamos la herencia eterna. Pero Dios está obrando con su energía en el plan que Él ha diseñado para nuestra vida. Es un poder que actúa en el creyente para transformarnos a la imagen de su Hijo. Regresa a Efesios capítulo 3, verso 20, y te pido por favor que tú lo leas. Efesios 3:20. Mira estas palabras de alabanza nuevamente. Dice: el poder que actúa en nosotros. ¿Por qué hay un poder actuando en nosotros? Porque hay un plan que debe cumplirse. Y el Señor lo cumplirá y lo ejecutará. Hermanos, esto es lo que nos hace, como decía John Piper, es descansar en las manos del Señor. Él ponía el ejemplo de los bueyes, ¿verdad? De los bueyes cuando les cargan atrás un yugo pesado, una carreta pesada, y Cristo dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y decimos: no es cierto, el yugo del Señor no es fácil, la vida cristiana no es ligera. Dice el Señor: espera, es una carga realmente. La vida cristiana, si la vemos desde la perspectiva humana, es literalmente imposible. Pero dice: yo te pongo la carga, pero yo te cargo junto con ella. Es por mi poder que se va a llevar a cabo. Esto nos hace descansar. No me quita mi responsabilidad, pero me muestra la perspectiva de Dios de las cosas. Dios está, hermanos, obrando con su poder en nuestras vidas. Quiero cerrar con esto. Regresa conmigo, por favor, a Efesios 1. Cerrar esta primera parte de este tema.
acerca de la herencia. Mira lo que dice ahí el versículo 12. Él ejecutará todo esto. ¿Para qué? A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, lo explicaremos la próxima semana, seamos para alabanza de su gloria. El propósito final de todo lo que Dios hace es para alabanza de la gloria de su gracia. Esta es la razón por la cual las Escrituras nos presentan todo el plan salvífico desde la perspectiva de Dios. Y aunque nosotros no lo podamos comprender por completo y haya tensión entre decir, bueno, lo que yo debo hacer y lo que Dios va a hacer, no robaremos de esta forma una pizca de la gloria que solo Él merece. Él tuvo el plan, Él quiso salvarnos y Él es el que lo ejecutará desde el principio hasta que recibamos la herencia, hasta el fin. ¿Para qué? Para que toda la gloria le pertenezca a Él. No le robemos ni una pizca. No permitamos que nadie le robe una pizca en esta verdad que estamos entendiendo. Es la obra soberana, absoluta del Señor. No es el pastor, no son las palabras, no es la iglesia, no son las actividades, no es nada de eso. Es la obra soberana de Dios para que a Él sea la gloria para siempre. Por eso todo el Salmo 148 dice, alabadle. ¿Sabes por qué Él, hermanos, debe recibir toda la alabanza? Oh, porque es un Dios orgulloso y prepotente. Aquí está la diferencia. Las criaturas buscamos la gloria y alabanza nuestra porque en nuestro pecado nosotros nos creemos ser algo que no somos. Ya le decía yo de mi voz potente y tronante de trueno que tengo, por ejemplo. Tenemos una idea equivocada de nosotros mismos y pensamos que merecemos algo. Pero Dios reclama y demanda la gloria y alabanza porque Él es digno, porque es para Él, porque Él es el Todopoderoso y a quien le pertenecen todas las cosas, incluida tu vida y pensamientos. Por eso Él es digno de toda la gloria. Para eso, hermanos, hemos sido salvados. No para que se cumplan mis placeres, no para alcanzar mis metas y planes, no para tener felicidad en las cosas que yo creo que debo de ser feliz, no para lograr lo que yo pienso que debo lograr. Todo es para la gloria de la alabanza de su gracia. Gracias a Dios, Él es bendito por el futuro garantizado a su iglesia. Ahora, la próxima semana comenzaremos hablando cómo se ve esta herencia ahora desde la perspectiva humana. Ya hemos hablado cómo se ve desde la perspectiva de Dios. Pero ambas verdades debemos creerlas, abrazarlas y darle gloria al Señor por lo que Él está haciendo, ha hecho y hará en la vida del creyente. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este tiempo. Eres bendito. Eres maravilloso. Nos otorgas tu Espíritu Santo, nos das dones, nos das capacidades con las cuales podemos servirte. Nos has traído al arrepentimiento, Señor. Has abierto nuestros oídos para escuchar tu evangelio. Has realizado una transformación que por nosotros mismos simplemente no podríamos ejecutar. Nos has crucificado, sepultado y resucitado con tu Hijo Jesucristo. Ahora puedes mirar la justicia de Cristo en nosotros como si nosotros lo hubiéramos hecho sabiendo que no es nuestra. Y todo, Señor, tu plan perfecto, lo que ni siquiera entendemos que harás, todo lo ejecutarás por tu poderosa mano, Señor, para que a ti sea la honra, la gloria, la alabanza, el poder, y nuestras vidas puedan realmente tener sentido, vivir para tu servicio, vivir para tu gloria. Gracias, mi Dios, como si no fuera suficiente el que no nos lanzaras solamente al infierno, que es lo que merecemos. No solo eso, sino que nos has dado todas las maravillosas bendiciones. Qué impresionante, Padre, qué bondadoso, cuánta gracia. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús.